Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te quiero dar la bienvenida a esta primera parte donde te enseñaré a modelar este personaje en 3D. Pero en los próximos tutoriales aprenderás un poco sobre mapas UV, partículas e iluminación, para que tengas un resultado parecido a este, así que comencemos. Primero vamos a instalar y activar algunos add-ons. Para ello vamos a editar, preferencias y luego add-ons o complementos. El primer add-on que vamos a activar es el de Blender Kit, y si no lo tienes puedes ir a Google, escribir Blender Kit, ya cuando estés en la página le das a descargar y se te va a generar un archivo zip, y ese es el que instalaremos en esta opción de acá. Buscamos en nuestra carpeta de descargas, escogemos el archivo zip y le damos a instalar. Más adelante te explicaré para qué sirve este add-on. El segundo que vamos a activar es el de agregar objetos, pero asegúrate de que escojas el que diga Maya. Esto servirá para tener más formas de geometría aparte de las que ya vienen por defecto. Y por último activaremos el Node Wrangle, que nos facilitará el trabajo en cuanto a nodos. Nosotros lo usaremos más que todo para setear nuestras texturas con Control+T, pero te voy a dejar un link en la descripción para que veas otros atajos que se usan al activar este add-on. Listo, primero vamos a agregar nuestra imagen de referencia y para que puedas seguir el tutorial te voy a dejar en mi Gumroad estas guías para que puedas crear tu propio personaje, pero si gustas puedes hacer el mismo que yo creé, que está inspirado en las mujeres serranas de Perú. Entonces agregamos nuestras imágenes y le cambiamos el nombre a cada una para poder identificarlas y moverlas. Escogemos la imagen lateral y la giramos en Z a 90 grados. Si quieres hacer que tu imagen sea un poco más transparente, lo que tienes que hacer es seleccionarla y se te habilitará una ventana de datos, donde buscarás la opción de opacidad. La activas y bajas los niveles a tu gusto. Con el cubo que viene por defecto en Blender, le agregaremos el modificador de subdividir. Lo escalamos un poco y le movemos en el eje Z. Ahora subimos los niveles de subdivisión en vista porque más adelante aplicaremos el modificador. Nos vamos al modo edición y agregamos un corte horizontal con Control+R. Para ver mejor nuestra referencia activaremos los rayos X. De esta forma podremos escalar nuestro objeto correctamente. Y también no olvides modificar tu geometría con la referencia que colocamos en el eje X. No te preocupes si el modelado no queda tal cual la imagen, ya que las formas en 2D no siempre funcionan bien en entornos 3D. Aparte, si estás empezando en Blender, es válido equivocarse. Ahora aplicamos el modificador. Seleccionamos el objeto, presionamos clic derecho y le damos a sombreado suave. Nos vamos al modo edición, nos aseguramos de escoger la opción de selección de caras y activamos los rayos X para visualizar dónde se ubica la boca de nuestro personaje. Desactivamos los rayos X y escogemos las caras para luego escalarlas en el eje X y después extruirlas en el eje Y. Este último paso lo repetiremos 2 veces más. Para ver mejor lo que estamos haciendo, agregamos nuevamente el modificador de subdividir y para corregir nuestra geometría de forma simétrica, entramos al modo edición y en la parte superior derecha habilitamos la simetría en el eje X. Cambiamos a selección de vértices y activamos nuevamente los rayos X, para así guiarnos de nuestra referencia. Pero recuerda asegurarte de seleccionar los vértices de la parte frontal de tu objeto. Me di cuenta de que los bordes de la boca están un poco filosos y para ello vamos a ir al modificador y activaremos la opción de jaula. De esta forma podremos ver cómo se está comportando nuestra malla. Y así podré seleccionar uno de mis loops con Shift más Alt. Pero asegúrate de posicionar tu mouse en el borde que quieres modificar. Ahora escogeremos estas caras y las escalaremos para hacerlas un poco más grandes y así generar profundidad en la boquita. Dentro de la misma geometría agregaremos nuevos objetos para crear los dientes, la boca y la nariz. De esta forma no tendremos que aplicarle el modificador de subdividir a cada uno de ellos. Y además será más cómodo para mover todo lo que contiene la carita. Pero antes de agregar estos objetos, deshabilita la opción de simetría.
Posicionamos uno de los dientes y le agregaremos un corte en la parte lateral. Lo escalamos en el eje Y para así aplanarlo un poco. Hacemos un segundo corte en la parte frontal y lo movemos en el eje Z, ya que así tendrá más forma de diente. Lo duplicamos con Shift más D y lo movemos en el eje X. Para la lengua haremos algo similar pero sin duplicarlo. Y para la nariz agregaremos un nuevo objeto y solo lo escalamos y posicionamos según nuestra referencia. Nos vamos al modo objeto y aplicamos el sombreador suave. Para los ojos utilizaremos un single bird, pero al agregarlo automáticamente te habilita el modo edición. Entonces, sin moverte, nos iremos al modo objeto y presionaremos G más Y para así poder visualizar dónde está nuestro vértice, ya que es muy pequeño. Lo posicionamos según nuestra referencia. Entramos al modo edición y habilitamos la selección de vértices. Extruimos en el eje Z y agregamos el modificador de forrar o skin. Seleccionamos todo y lo escalamos con Control más A. Luego habilitamos el sombreado suave y agregamos el modificador de subdividir y por último el modificador de simetría. Para las orejas agregaremos un cubo. Lo escalamos y posicionamos según la referencia. Agregamos el modificador subdividir y entramos en el modo edición. Hacemos un corte en los laterales para luego seleccionarlo todo y escalarlo en el eje Y. Seleccionamos la opción de cara porque vamos a crear esa hendidura que tenemos en la oreja. Entonces seleccionamos la cara, presionamos Control más I para insertar una nueva y luego la escalamos y extruimos en el eje Y. Nos vamos al modo edición y hacemos los mismos últimos pasos que hemos hecho en las otras partes del personaje, como por ejemplo subir los niveles de subdivisión en vista, aplicar la suavidad en el objeto y si es necesario agregar el modificador mirror o simetría. Si quieres bloquear uno de tus objetos, que en este caso será mis imágenes de referencia, lo que tienes que hacer es ir a tu lista de objetos y al lado de la lupa hay una ventana que tiene una flechita. La desplegamos y esa misma flecha la seleccionaremos para habilitarla. Ahora, cuando quieras bloquear el objeto, solo tienes que presionar esa flecha en tu lista para deshabilitarla. De esta forma no podrás tocar el objeto en tu entorno 3D. Para hacer el cabello, lo que haremos será duplicar la cabeza con Control más D. Luego presionamos escape y nos vamos directamente al modo edición. Habilitamos la selección de caras e iremos seleccionando las que están en la parte frontal del rostro, para solo quedarnos con las partes donde está nuestro cabello, como el fleco y la parte trasera de la cabeza. En la vista frontal, si nos damos cuenta, nuestro personaje tiene el fleco partido a la mitad, pero para visualizar mejor qué es lo que estamos haciendo con el cabello, agregaremos el modificador solidificar. Recuerda ponerlo antes del modificador de subdividir y subir los niveles de grosor. Entonces, en la vista frontal seleccionamos nuestros bordes o vértices y presionamos la tecla B para separar el fleco a la mitad. Ahora seleccionaremos algunas caras para luego eliminarlas y así hacer que se parezca mucho más a nuestra referencia. Si deseas, puedes editar el cabello con la geometría que tienes actualmente, pero yo lo que haré será usar el modo esculpir, así que primero aplicamos los modificadores y nos vamos al modo esculpir. Pero si te fijas, en la parte inferior te sale un mensaje de advertencia que te dice que el objeto no tiene una escala uniforme. Así que nos vamos al modo objeto, seleccionamos nuevamente nuestro cabello y presionamos Control más A y le damos clic a la opción de aplicar escala. Y ahora sí, podremos volver al modo esculpir. Antes de esculpir, habilitaremos la opción de simetría y con el pincel de deformación elástica iremos moviendo algunas partes del fleco. Si quieres abarcar más área a la hora de usar tu pincel, puedes presionar la tecla F y moviendo tu mouse de un lado a otro podrás agrandarlo o achicarlo. Para suavizar las partes que quedaron un poco duras, solo mantienes presionada la tecla Shift mientras pasas tu pincel por el objeto.
Tienes que tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de geometría que tengas, podrás agregar o no detalles a tu objeto. Y para modificar esa geometría, en la parte superior derecha le damos clic a Rehacer malla, y donde dice tamaño de voxeles, podemos subir o bajar los niveles de geometría. Pero no te olvides de siempre guardar antes de hacer esta acción, ya que el agregar más geometría de la que tenemos puede ralentizar tu computadora y cerrarse el programa. Le damos clic a Rehacer malla y listo, tenemos más geometría. Ahora solo queda esculpir el cabello según la referencia. En mi caso, los pinceles que usaré serán los de deformación elástica y plegar, para hacer las hendiduras del cabello. Para el sombrero agregaremos un cilindro y lo posicionaremos y escalaremos según la referencia. Nos vamos al modo edición y agregamos un corte a la mitad. Luego, las caras inferiores las seleccionaremos y escalamos tanto en los costados como arriba y abajo. Agregamos el modificador subdividir para ver cómo se está comportando el sombrero. Y le hacemos unos cortes finales para mejorar los bordes y la silueta del sombrero. Seleccionamos la cara de arriba y presionamos Control más I para insertar dos caras. Para las trenzas del cabello utilizaremos un cubo al que le agregaremos el modificador de subdividir y luego lo aplicaremos para así tener más geometría. En el modo edición seleccionamos los vértices del medio y lo escalamos para hacerlo más pequeño. Y para editar esto de una mejor manera habilitamos la opción de simetría en la parte superior derecha. La idea es crear como una especie de óvalo con una hendidura en el medio, que simulará el entrelazado de la trenza. Cuando la tengamos lista, lo que haremos será seleccionarla toda y duplicarla para luego posicionarla en la parte de abajo. Haremos esto una vez más para así tener 3 óvalos. Por último, agregamos nuevamente un cubo y trataremos de hacer como una especie de gotita para simular la parte final de la trenza. Y para mover la trenza a nuestro gusto, utilizaremos la herramienta jaula. Y lo primero que hay que hacer es tratar de escalar la jaula según el objeto que vamos a contener dentro, como por ejemplo la trenza. Luego en las propiedades de datos del objeto vamos a agregar unos cortes a nuestra jaula. La cantidad de cortes depende de qué tanto quieres deformar tu objeto. La B agrega cortes verticales en los laterales. La W agrega cortes horizontales y la U agrega cortes también verticales pero en la parte frontal y trasera. Entonces, teniendo todo esto listo, lo siguiente que haremos será agregar el modificador de jaula, pero a nuestro objeto de la trenza. Luego donde dice objeto, seleccionamos con el cuentagota nuestra jaula y como puedes ver, si ahora seleccionamos la jaula y nos vamos al modo edición, podremos editar y mover nuestro objeto sin necesidad de deformar nuestra malla. Por último, duplicamos nuestro objeto y lo posicionamos del otro lado, ya que ambas trenzas tendrán posiciones diferentes. Si este no es tu caso, solo agrega el modificador de simetría. Ahora sí pasaremos al resto del cuerpo. En sí no tiene mucha ciencia porque lo que haremos será replicar casi todas las cosas que hemos estado haciendo para la cabeza del personaje, solo que ahora tendrán formas diferentes. En los brazos,
Utilizaremos un vértice que posicionaremos y extruiremos según la referencia. Agregamos el modificador forrar o skin y luego el de subdividir. Hacemos dos cortes con control más R y lo moveremos un poco al final del brazo para así poder hacer las manos. En el vértice del medio lo seleccionamos y presionamos control más A para escalarlo y hacerlo bolita. Nos vamos al modo objeto y el mismo brazo lo duplicamos, pero sin movernos entramos al modo edición nuevamente y eliminamos los vértices de la mano para que así solo nos quede la manga del suéter. Y ahora lo modificamos a nuestro gusto. Ahora nos vamos al modo objeto, seleccionamos el brazo y la manga y presionamos control más J para convertirlos en un solo objeto. Agregamos el modificador simetría y listo. Para los zapatos y pantalón tampoco hay mucha ciencia. Agregamos el cubo con sus modificadores y lo vamos deformando hasta que logremos la forma del zapato. Y para el pantalón solo duplicamos este mismo objeto y eliminamos las caras que no necesitamos. Ya teniendo casi todo listo, lo que haremos será organizar y emparentar los objetos, para así mover al personaje cómodamente. Pero primero aplicaremos el modificador de simetría de las piernas, luego te explicaré para qué. Ahora seleccionamos todo nuestro personaje y presionamos la tecla M para crear una nueva colección y guardarlo todo dentro de esta. Para emparentar al personaje agregaremos un empty o vacío. Esto nos servirá para mover, escalar o rotar todo el personaje en sí. Pero primero tenemos que emparentar las partes del cuerpo unas con otras, o sea, los hijos con el padre. Entonces, si yo quiero crear un parent en la cabeza de mi personaje, tengo que escoger a sus hijos, que en este caso son todas las cosas que están pegadas a la cabeza, como por ejemplo el sombrero, el cabello, los ojos, etc. Para ello, siempre seleccionamos primero a los hijos y de último al padre, que es el objeto al que queremos emparentar. Luego presionas control más P y le das clic a objeto y listo. Y algo así haremos para el resto del cuerpo. Los brazos los emparentaré al pecho, luego la cabeza al pecho también, las piernas a la falda y luego el pecho a la falda. Para después emparentar la falda a nuestro empty o vacío, que será el que prácticamente moverá todo el cuerpo. Sé que quizás es un poco confuso, pero vean todo esto como si fuese una especie de cadena. Ahora solo nos queda hacer el hijito de nuestro personaje.
Ahora haremos algunas modificaciones a nuestro personaje principal para posicionarlo. ¿Recuerdas que en las piernas aplicamos el modificador de simetría? Bueno, eso lo hicimos para poder mover cada pierna como queramos. Lo único es que ambas quedarán dentro de la misma geometría. Entonces, vamos al modo edición y seleccionamos a una de ellas para girarla y colocarla parecido a como está nuestro personaje. Pero para nuestros brazos haré algo diferente. Ya está en ti si quieres aplicar lo mismo para las piernas. Esto lo hago así para que tengas diferentes formas de solucionar este tipo de cosas. Entonces, si seleccionamos nuestros brazos y los rotamos, te puedes dar cuenta que nuestro eje de rotación no está en una buena posición, porque las partes de los hombros chocan un poco con la cabeza y se ve extraño. Para solucionar eso, iremos al modo edición, habilitamos los rayos X, y agregamos un corte entre los últimos vértices del brazo y lo posicionaremos más o menos donde vamos a querer nuestro eje de rotación. Con ese mismo vértice seleccionado, presionamos la tecla Shift más S y se nos habilitará una serie de opciones, pero nosotros escogeremos la de cursor a selección. Nos vamos al modo objeto y ahora con el brazo seleccionado, en la parte superior, en la ventana de objeto, seleccionamos definir origen y escogemos la opción de origen al cursor 3D. De esta forma nuestro eje de rotación se irá a donde le indicamos, o sea, a nuestro cursor 3D. Ahora lo que haremos será aplicar el modificador de simetría. Nos vamos al modo edición y escogemos el brazo contrario para separarlo y convertirlo en un solo objeto. De esta forma podremos aplicar lo mismo que hicimos anteriormente con el eje de rotación. Luego disuelve el último vértice de cada brazo para que no te quede una forma cuadrada sino redondeada. Y listo, ahora tenemos brazos independientes uno de otro y con un eje de rotación mucho mejor. Ahora podremos posicionar los brazos a nuestro gusto y todo el personaje en sí. Por último, solo nos queda modelar la manta que sostendrá al hijo de nuestra serranita. Colocamos un cubo, le agregamos el modificador subdividir y en el modo edición eliminamos la cara frontal y superior. Hacemos un corte horizontal a la mitad y para que la manta tenga grosor agregamos el modificador solidificar. Ahora solo es cuestión de ir editando todo el objeto en sí para que se parezca a la referencia. Y listo, ya tienes a tu personaje modelado. Ahora solo falta texturizar, agregar un fondo e iluminar, pero eso lo veremos en el próximo tutorial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!